¿Qué sucedió en la tragedia del Estadio Nacional del Perú en 1964? Perú y Argentina competían por un puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio y tras la anulación por parte del árbitro de un gol de Perú que hacía el empate con Argentina minutos antes de que acabe el partido oficialmente, un asistente saltó al campo para agredir al árbitro, ante lo cual la policía trató de reprimir el intento de agresión soltando perros entrenados y bombas lacrimógenas que solo desataron el caos, ya que las personas empezaron a querer huir y el lugar no cumplía con un adecuado plan de seguridad y evacuación, pues las puertas de salida de emergencia se encontraban cerradas, haciendo que muchas personas se empujaran, cayeran, sean aplastadas y golpeadas por otras. El resultado de esa falta de cumplimiento de protocolos y normativas de evacuación en un lugar público dejó como resultado al menos 328 muertos y más de 500 heridos. Si analizamos este caso, vemos que la falta de normativas fue un factor fundamental para el desencadenamiento de esta tragedia. Por otro lado, una condición que influyó en este suceso es la gran cantidad de personas en un espacio reducido. Esta última condición es muy común de observar actualmente, ya que la ciudad de Lima está sobrepoblada y la falta de espacios en ciertos establecimientos como algunos hospitales, cárceles y centros educativos es un hecho. Pero, ¿cómo se originó la sobrepoblación en Lima? Las olas migratorias en Perú fueron explicadas por el antropólogo José Matos Mar en su libro Desborde Popular, publicado en 1984. El autor brinda datos interesantes como que durante la década de 1940 la mayor parte de la población aún era rural. Por ejemplo, el 65% era población serrana. Sin embargo, en 1960 este porcentaje disminuyó. La población que emigró se asentó en las periferias de la ciudad de Lima, formando lo que ahora conocemos como conos. Las masas que emigraron de diferentes lugares del Perú trajeron consigo sus tradiciones, costumbres, entre otros, además de la esperanza de encontrar trabajo en la ciudad. Al no ser así, sus dificultades económicas generaron la necesidad de construir espacios capaces de poder albergarlos, independientemente de si la zona era la más adecuada o no. Es así que hoy en día no es raro observar cerros abarrotados de casas con familias numerosas, como podemos observar en el Cerro San Cristóbal, generando así ambientes sobrepoblados, pero estos casos no solo son exclusivos de ciertos sectores económicos. Por ejemplo, en lugares como La Molina es muy común ver edificios cada vez más altos, y en el resto de la ciudad existen grandes colas para poder entrar a diversos establecimientos, el tránsito pesado de vehículos a ciertas horas y centros comerciales abarrotados de gente. En este video vamos a explicar todo lo relacionado a la aglomeración y sus consecuencias tanto psicológicas como sociales. El tema es aglomeración. Te quería preguntar, ¿qué es lo que piensas acerca de eso? ¿Qué crees que significa la palabra aglomeración? Aglomeración lo entiendo como el encontrar un conjunto de personas, pero que el espacio en donde se encuentran no es suficiente para que todas quepan, ¿no? Es decir, en una habitación que solo podrían entrar 10 hasta 5 personas, encuentres 15, 20, ¿no? Entonces sientes esa acumulación de personas. Tú lo ves más como una relación entre espacio y personas. Ajá. De la entrevista anterior, cabe resaltar que el entrevistado no es un especialista en el tema, por lo que no conoce con precisión las definiciones, por lo que se debe hacer un llamado de atención a la sociedad para poder lidiar con dichos factores de manera efectiva. Pero, ¿qué es la aglomeración? Generando así un fenómeno conocido como crowding, que se puede traducir al español como aglomeración o hacinamiento. Esto lleva inicialmente a considerar como sinónimos densidad y hacinamiento. Sin embargo, esta relación no es tan clara ni fácil como inicialmente parece. Dan Stokols, en 1972, propone utilizar la densidad en relación con los aspectos físicos objetivos de una situación espacial, es decir, la cantidad de personas por área del espacio, mientras que la aglomeración o hacinamiento se utilizaría para hacer referencia a los espacios psicológicos o subjetivos de una situación, es decir, la percepción negativa de la restricción espacial. De acuerdo con esta definición, la densidad será una condición necesaria pero no suficiente para la aglomeración. Por tanto,
para que una situación de alta densidad se experimente como aglomeración, es necesario que se presenten otros factores personales y sociales. Por ejemplo, una gran cantidad de personas en el estadio pueden no experimentar el malestar por aglomeración. Sin embargo, cuando se encuentren en un bus lleno y no puedan mantener la distancia con otros, sí identificarán los efectos psicológicos de la aglomeración. Al hablar de densidad, algunos psicólogos ambientales han propuesto diferenciar la densidad social de la densidad espacial, entendiendo así la densidad social en función del número de personas en un área determinada y la densidad espacial en función al espacio disponible de una situación particular. Si nos situamos en un caso cotidiano, podemos observar que los departamentos cada vez son más pequeños, por lo que al tener una reunión familiar con muchos invitados, se manifiesta la densidad espacial, generando malestar hacia la distribución del espacio. Sin embargo, si hablamos de la misma reunión en una casa amplia, bien distribuida, pero con demasiadas personas, el malestar o incomodidad se va a atribuir a la masa de gente. Hablamos aquí de densidad social. Estas percepciones pueden generar al individuo un estado subjetivo denominado estrés, ya que la falta del espacio o espacio reducido implica temor hacia futuras consecuencias personales o la sensación de encontrarse propenso o expuesto a accidentes y demás, siendo ese factor psicológico una condición necesaria y suficiente para la aglomeración. Charles Saló, en 1977, presentó un modelo para explicar el estrés producido por la aglomeración, aplicable tanto con la densidad social como con la densidad espacial. Además, que concibe que la alta densidad no siempre será negativa. El nivel de densidad óptimo para una persona en particular, en un tiempo definido, lo determinará la necesidad que tenga el individuo de los recursos sociales y espaciales en ese momento. Este puede variar considerablemente. De ello, podemos entender que las personas tienen necesidades sociales espaciales. Estas refieren al número de personas con las que el individuo quiere estar y la cantidad de espacio personal que necesita. Por lo tanto, el estrés por aglomeración ocurre cuando las necesidades del individuo en estos dos aspectos no coinciden con las realidades. ¿Qué factores influyen en la percepción de aglomeración? Enfoque de activación. La aglomeración está en función de la alta densidad acompañada de la violación del espacio personal, con una activación del estrés en consecuencia, pero no siempre. Según el modelo atribucional de Worcel 1978, este fenómeno ocurre a través de una doble secuencia de un mismo proceso. Primero, el individuo se activa por la violación de su espacio personal y después atribuye a esta violación la fuente de su activación. De esta forma, se puede explicar que una persona no se sienta aglomerada aun cuando se viola su espacio personal. Por ejemplo, si una persona se encuentra en el concierto de su banda favorita, ésta no dirigirá su atención a la invasión de su espacio personal, ya que su activación se debe al interés que despierta en ella la música. Sobrecarga de información. Para que una persona perciba la aglomeración, ésta debe estar expuesta a una sobrecarga de información, entendida por Milgram 1972 como exceso de entrada de información que sobrepasa la capacidad del individuo para procesarla. Por ejemplo, si nos encontramos en una discoteca donde hay mucho ruido, muchas personas bailando y empujándose, hace calor y un amigo está intentando conversar con nosotros, vamos a sentir una sobrecarga de información y estimulación de nuestros sentidos. De esta manera, incluso vamos a dejar de advertir hechos importantes, como por ejemplo que nuestra mamá nos está llamando al celular. Además, vamos a empezar a desarrollar mecanismos sociales de adaptación, como ignorar a otros, irnos del lugar, etc. Enfoque de control. Para Baron y Rodin, 1978, la alta densidad es una condición necesaria, pero no suficiente en el desencadenamiento de una experiencia de aglomeración. Para que ésta se dé, debe implicar la pérdida de control personal con respecto a la selección de metas, los medios adecuados para alcanzarlas y el logro actual de estas metas. El interés del modelo
se encuentra en la afirmación de que la aglomeración no es un estado del individuo, sino es un proceso en el que se incluyen el surgimiento de la activación-tensión, las conductas defensivas adaptativas que pueda tener y las consecuencias de tales conductas. Es decir, para que una persona sienta aglomeración, ésta debe percibir que la alta densidad social limita su conducta. Como complemento, tenemos a Prochansky, Itelson y Rivlin, 1976, quienes marcan como esencial que el individuo perciba que la presencia de otros está frustrando sus esfuerzos por lograr un objetivo particular. Retomando la tragedia del Estadio Nacional y basándonos en este enfoque, podríamos concluir que uno de los factores desencadenantes de dicho accidente fue la activación-tensión al percibir que el gran número de personas les impedía lograr la meta de retirarse del estadio. Es decir, que lo que provoca la aglomeración en sí no es la cantidad de personas reunidas para ver jugar al fútbol a su país, sino tener algún impedimento para realizar una actividad sin inconvenientes. Enfoque integrador. La aglomeración está en función de la falta de predicción y escaso control sobre las interacciones no deseadas, suponiendo una amenaza para el control personal. El contexto se analiza mediante características físicas como ruido, contaminación, temperatura, etc., y sociales, como características sociodemográficas, organización social, etc. Además, incluyen características personales, como estrategias de afrontamiento, necesidades de privacidad, etc. La interacción de estas tres características determinará si hay una percepción de aglomeración o no, y en consecuencia, presencia o ausencia de estrés. Este enfoque nos señala que la aglomeración se puede reducir al mínimo. Enfoque de integración. La aglomeración está en función de la falta de predicción y escaso control sobre las interacciones no deseadas, suponiendo una amenaza para el control personal. Es decir, es la interacción simultánea de una serie de variables dadas en un contexto específico. Dicho contexto se analiza mediante sus características físicas como ruido, temperatura, etc., y sociales, como características sociodemográficas, organización social, etc., influyendo también las características personales, como estrategias de afrontamiento, necesidad de privacidad, etc. La interacción de estas tres variables determinará si hay una percepción de aglomeración o no, y en consecuencia, presencia o ausencia de estrés. Este enfoque nos señala que la aglomeración se puede reducir al mínimo en función de las características personales del individuo, sus motivaciones y la regulación de la privacidad. Como ejemplo, y basándonos en este enfoque, podemos plantear dos casos diferentes dentro de un contexto específico, que serían las procesiones. En este contexto, pueden haber dos personas con motivaciones, estrategias de afrontamiento y necesidad de privacidad diferente. La primera persona es una católica devota que asiste todos los años a la procesión del Señor de los Milagros desde muy tempranas horas de la mañana hasta muy avanzada la noche. Lo que esta persona busca es acercarse a Dios a través de dicha actividad y no le importa que hayan muchas personas porque ella lo toma como un acto de fe y devoción. En otro extremo, tenemos a un joven que asistió a la misma procesión porque su familia católica lo obligó. Él piensa que Dios es un constructo ideológico del ser humano usado para que éste se aferre a algo en momentos de necesidad y no comprende por qué tantas personas asisten a ese evento en una época del año tan calurosa. Con la información que nos brinda este enfoque, podríamos decir que por análisis del contexto y las características personales que posee el primer individuo, este no sentirá aglomeración, pero el segundo sí. ¿Cuáles son las técnicas para afrontar este fenómeno psicológico? Stokov explica que cuando un individuo siente la aglomeración, tiene la motivación de disminuir las restricciones que percibe, y la manera en la que decide enfrentar dicha situación dependerá de cuáles serán los factores, es decir, qué cosas del ambiente pueda cambiar. Una persona puede afrontar el estado de aglomeración de manera directa, es decir, alterando el espacio donde se encuentra, como aumentándolo o trasladándose a otra área. Si ninguna de estas dos opciones es posible, puede cambiar su percepción o alterarla, es decir,
ajustar el espacio personal o encontrar la forma en la que la actividad que esté realizando sea más atractiva. Inclusive se puede optar por reducir el tiempo que se le dedica a dicha actividad. Las personas reaccionan de diferentes maneras, es decir, basan sus estrategias de afrontamiento en las herramientas cognitivas que poseen o las que brinda su entorno. Para ello tenemos 3 tipos de respuestas. Están las respuestas enfocadas en el problema. Estas guían nuestra conducta o acciones a modificar la condición que genera el estrés. Tengo las respuestas basadas en las emociones. Estas guían nuestras herramientas para poder reducir o soportar la tensión emocional ante la situación que genera malestar. En lo que respecta a la construcción de un espacio, o sea, la administración del mismo, debemos considerar el aforo permitido por el espacio, el cual debe ser regulado para que las personas no sean más de las permitidas. Se debe tener en cuenta las salidas de emergencia, correctamente señaladas y colocadas en puntos estratégicos, para que las personas puedan circular de manera adecuada en casos de emergencia, y aspectos como la ventilación e iluminación también son importantes para poder complementar el ambiente y que éste sea agradable al usuario, y así reducir las posibilidades de sentir aglomeración. Un caso que podemos comentar es el de los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019, donde el arquitecto Juan Carlos Fajardo participó en todo el plan de ejecución, desde su construcción hasta la elaboración de la normativa. El ambiente fue construido por todas las regulaciones requeridas de la ley, las cuales velan por el bienestar del usuario. Además, durante los Juegos se contó con brigadas, como parte de la normativa adecuada de la organización para evitar accidentes. La, la ubicación de distintos elementos que pueden ser similares o distintos en un espacio reducido, lo cual se traduce en la escasa movilidad que puede existir al interior de un mismo espacio. Entonces, esta ubicación, digamos, de estos elementos que pueden ser personas, animales, cosas y demás, puede generar, digamos, un caos visual y puede también conllevar a dificultades en el manejo del ambiente, del espacio, digamos, para los investigadores, para las personas que están realizando intervención. ¿Cómo cree que la aglomeración puede afectar directamente al contexto actual que estamos viviendo? ¿Cómo puede afectar? De muchas maneras. Por ejemplo, en el caso del COVID, lo que se puede observar es que las personas que se contagian necesitan estar aisladas, pero el asunto es que cómo te vas a aislar tú correctamente si es que de repente tu casa es muy pequeña y viven muchas familias dentro de tu casa, ¿no? La familia de tu hermano, y tus hermanas y demás. Y en esa casa con un espacio muy reducido en el cual estás aglomerada y estás a su vez hacinado, no puedes mantener una distancia social, la distancia social requerida, reglamentaria, y entonces esto puede conllevar a que a que los contagios también se eleven. Claro, exacto. Ahora, han habido muchos sucesos últimamente, como el caso que pasó acerca de la discoteca de Los Olivos, si más no me equivoco, donde se vio bastante la relación entre lo que fue la aglomeración dentro del establecimiento y también con el miedo y el pánico de las personas, ¿no? ¿Cómo cree que podrían relacionarse estos dos términos? ¿Creen que tiene alguna relación? El miedo, el pánico y la aglomeración. Uh-huh. Definitivamente, ¿no? O sea, estas cuestiones son vitales, ¿eh? Son vitales en la medida que, digamos, un lugar el que está, digamos, lleno de personas, o sea, que está, digamos, que hay una aglomeración de personas bastante fuerte,
en el cual posteriormente digamos, ocurre una suerte de sucesos, como por ejemplo que entre la policía, que genere miedo sobre las personas que puedan o no puedan estar requisitoriadas y demás, conlleva a que el miedo se contagie de una manera más rápida y entonces eso puede generar, digamos, problemas como los que hemos visto, ¿no? Digamos que un lugar altamente aglomerado puede conllevar a problemas, digamos, ya no solo de salud, ¿no? Considerando el tema del COVID, ¿no? Sino, digamos, a temas de fatalidad, o sea, muerte en estas personas. Entonces, esto trae también una suerte muy, muy distinta de manejo. Ok, y a un nivel macro, si hablamos de organización, ¿cómo se podría prevenir la aglomeración? Bueno, con estrategias adecuadas de ordenamiento territorial, eso es clave. O sea, eso es cualquier arquitecto, cualquier geógrafo, de lo primero de lo que te hablaría es de las estrategias de ordenamiento territorial. O sea, porque si no existe eso, simplemente estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, qué sé yo, el alcalde que le da una licencia para que se construya una discoteca en un lugar donde no deben estar discotecas, porque es una zona residencial. Entonces, si establecemos un adecuado ordenamiento, evitaríamos estas cosas, ¿no? Evitaríamos de algún modo el hecho de que existan estas discotecas de la muerte, de que existan, por ejemplo, espacios así donde la gente pueda aglomerarse y en ese sentido, digamos, generar un estrés sobre las personas, ¿no? Y eso aplica a paraderos, aplica a discotecas, aplica a, digamos, a estadios, aplica a barrios, aplica a distritos, ¿no? Aplica a cómo nosotros establecemos el diseño de los parques, etcétera, etcétera, porque si no, pues al menos lo que se está viendo aquí es una suerte de irresponsabilidad por varios niveles y también, digamos, en varios espacios, ¿no? Donde hay gente que no necesariamente respeta un orden. Como vimos a lo largo de este video, existen condiciones que influyen en la percepción que tenga el individuo sobre una situación específica. Para los resultados, el equipo separó dos muestras. A cada una se le presentó la misma meta, pero una situación diferente. Así, para la muestra A, la meta era comprar en Gamarra y para la muestra B, la meta fue comprar en un centro comercial. Con esto se buscó indagar sobre la percepción de aglomeración para cada situación. Para el estudio de este fenómeno hemos utilizado un diferencial semántico. Este consta de pares de adjetivos bipolares a los extremos, los cuales serán medidos mediante una escala ubicada en la parte superior. El encuestado deberá responder llenando la casilla con la que se sienta más identificado o esté de acuerdo, repitiendo este mecanismo para todos los pares de adjetivos. En este gráfico podemos observar que, en referencia a la aglomeración, la percepción de hacer compras en la zona comercial Gamarra de las personas encuestadas se inclina más hacia una valoración negativa, teniendo que, en cuanto al par de adjetivos seguro e inseguro, la media es de 6.2, inclinándose por la calificación de inseguro. De igual manera, en cuanto al par de adjetivos relajante y estresante, la media de 6.2 refleja que consideran que es estresante. Además, en relación al par de adjetivos cómodo e incómodo, la media de 6 evidencia que los encuestados perciben que es incómodo. Y finalmente, con respecto al par de adjetivos tranquilo e intranquilo, la media de 6.2 indica que se sienten intranquilos expuestos a esta situación. Estos resultados nos permiten concluir que la zona comercial Gamarra es un lugar con excesiva estimulación que genera estrés y malestar en transeúntes, clientes, trabajadores, entre otros, haciendo que estos se sientan aglomerados. En este gráfico podemos observar que la percepción de hacer compras en un centro comercial referente a la aglomeración de las personas que han sido encuestadas se inclinan más hacia una valoración positiva. En el caso de los adjetivos complejo y sencillo, la media es de 5,1, inclinándose por una calificación de sencillo. Al igual que los adjetivos irresponsable y responsable, con una media de 5,5,
que evidencia la tendencia a pensar que ir a comprar a un centro comercial es responsable. Finalmente, los adjetivos voluntario y obligatorio con una media de 6, que indica que las personas encuestadas se orientan a que realizar esta acción, es decir, ir a comprar a un centro comercial, es realizada por deseo propio. Con estos resultados podemos concluir que, a pesar de que el centro comercial esté lleno de estímulos externos, así como de personas, estas que realizan sus compras ahí no suelen sentirse aglomeradas. Ello puede deberse a otros factores, como la organización de las tiendas o la infraestructura del mismo centro comercial. Como conclusiones, en primer lugar tenemos que independientemente de la afluencia de gente, ya que ambas situaciones son lugares concurridos, un factor determinante para la percepción de aglomeración será el cómo esté distribuido el espacio, ya que en Gamarra prima el comercio ambulatorio, mientras que en el centro comercial rige un plan de seguridad y prevención. Como segunda conclusión tenemos que la cantidad de gente no es un factor determinante, sin embargo, la percepción de aglomeración va a estar sesgada por la sobrecarga de estímulos, generando así estrés en el individuo. La primera recomendación sería dar importancia a la participación de profesionales, como por ejemplo los arquitectos, para la construcción de ciertos establecimientos. Y la segunda recomendación sería concientizar a la población sobre esta problemática con el fin de regular el comportamiento de las personas en situaciones de alta densidad.